El impacto de la invasión inglesa en el Río de la Plata en el siglo XIX, las colonias hispanoamericanas resultaban atractivas para el interés británico. La posibilidad de adquirir mercados, nuevas fuentes de materia prima, manufacturas. El bloqueo continental europeo aceleró los intereses imperialistas comerciales. La invasión a Buenos Aires en 1806-1807 tuvieron cambios en la sociedad colonial, proceso de independencia. En los criollos organizados, milicias se defendían, toman conciencia de su potencial fuerza, falla del imperio español. Los comerciales ingleses proponen a los criollos ideas de libre comercio. Antecedentes de la invasión inglesa, en el siglo XIX los europeos tuvieron un episodio militar en Sudamérica. Europa y su política colonial tenían necesidades comerciales territoriales. Eso impulsó la conquista de las rivalidades entre los continentes, factores importantes para la política europea. Los conflictos anglo-franceses, España en el Río de la Plata, influían en la guerra europea. Guerra de los 7 años, Inglaterra arrebata a Canadá, a Francia. Las colonias promocionaban materias primas, constituían importantes mercados para producciones de respectivas metrópolis. La revolución industrial en el siglo XIX aparece la máquina de vapor. Inglaterra se proporciona en el primer comercio internacional. El aumento de producción convirtió en urgente aquella necesidad de mercados. En 1806 Napoleón, emperador de Francia, 1805 el combate naval de Trafalgar marcó un hito decisivo. Napoleón se lanzó a la guerra económica, reforzó sus ideas para cerrar los puertos franceses, economía británica perjudicada por contrabando. Viejos planes y proyectos. En el siglo XVII, gobierno inglés estudiaba cómo lograr la irrupción comercial hispanoamericana. Estos proyectos completaron múltiples posibilidades: la conquista militar, la idea de fomentar insurrecciones. Los británicos se instalaron en las Islas Malvinas. Ingleses y americanos, varios americanos partidarios de la independencia vieron el posible apoyo anglosajón. Francisco de Miranda presentó proyectos para contratar ideas, apertura de puertos al comercio inglés. La oportunidad en 1804, los británicos se abstuvieron en una acción concreta. El estallido de la guerra quitó las barreras políticas. El 12 de enero de 1806 falleció Pitt. Primera invasión inglesa a Buenos Aires. Organización del ejército invasor. El 19 de enero de 1806, David Baer captura la colonia holandesa Cabo de Buena Esperanza con la misma flota alarmante que en el Río de la Plata. Francia queda como hegemónica en Europa. Popham mantenía contacto con comerciantes ubicados en Buenos Aires. Entre ellos estaba William White. El 28 de febrero de 1806 llegó a Cabo Elizabeth un barco de Buenos Aires que llevaba la carta de White, que indicaba que había un tesoro en la ciudad con más de 1 millón de pesos, proveniente de Potosí. Popham podía pagar su deuda. Le pide apoyo a David Baer, este se niega, para tomar el Río de la Plata. Baer, en posición incómoda, le da a Popham el Regimiento 71 escocés al mando de Dennis Pack para misión no aprobada oficialmente. Los gobernantes de las colonias decidían las acciones militares. Por otro lado, la ley británica establecía porcentaje de los botines. El 14 de abril de 1806, la flota británica cruza el Atlántico en dirección al Río de la Plata. Queda como general William Carr para liderar el ataque a Buenos Aires. Llega a Santa Elena el 24 de abril. El gobernador de dicho lugar le presta a Popham 280 soldados. Carta de Londres, dando a conocer los motivos para la misión, por los cuales se dirigía a Sudamérica. Basado en el argumento de Memorándum de 1804, en mayo Popham envió la fragata HMS para sondear el río. El 19 de mayo, el capitán envió un oficial y 3 marineros para observar las costas. Son capturados por militares. El oficial y los 3 marineros declaran en Buenos Aires. Fueron confinados en Las Conchas.
Al desconocer el plan, el virrey no toma ninguna medida. Invasión al Río de la Plata. En el 14 de abril de 1806 parten desde el Cabo 5 navíos que se completaron con el Regimiento 71, infantes y artilleros agregados y la marinería de desembarco. En total eran 1.644 hombres con artillería. Se necesitaba una gran audacia para intentar este ataque. Diversos factores resultaban factibles, los cuales eran: España carecía de hombres en La Plata, los invasores esperaban contar con los criollos para con las autoridades hispanas. Uno de los motivos de la captura de Buenos Aires era que Beresford quería Montevideo. La defensa de la ciudad resultaba nula comparada con la defensa de Montevideo. Popham nota que Buenos Aires era la pieza clave para el dominio de las rutas comerciales. Buenos Aires y el Marqués de Sobremonte con el contrabando. En noviembre de 1805, Bert llega a Río de Janeiro. Según el virrey de Sobremonte, Montevideo sería la base del lugar atacado. En junio de 1806, el vigía de Maldonado habita naves enemigas. Las pocas fuerzas de capital, despachadas a la banda oriental, fueron la defensa para esto. Después, algunos tiros son con el fuerte de Ensenada, comandado por Liniers. Ingleses desembarcan en Quilmes. El 26 de junio enfrentaron a centenares de milicianos mal instruidos, dirigidos por Pedro de Arce. Dispersadas las fuerzas, Beresford dirigió su columna sobre la capital. El 27 de junio los invasores ocupan el fuerte, firmándose el 2 de julio la capitulación. Beresford amenaza con confiscar las embarcaciones de cabotaje y logra que estos mediaran ante el virrey para poder embarcar los tesoros hacia Londres. Beresford estuvo al mando de Buenos Aires en 1806. Decidido y consciente, el jefe dictó una serie de medidas para ganarse los ánimos. Los protagonistas de la revolución tuvieron tratativas con los británicos en torno a la posible emancipación de esta colonia. Beresford desechó en un principio esos intentos, pues carecía de instrucciones superiores al respecto. La reconquista. El 3 de agosto, Liniers se encarga de la reconquista de la capital. Beresford no pudo movilizar a sus tropas por el mal tiempo. Se dio una lucha a campo abierto y Beresford se termina rindiendo. En 1805, Pueyrredón junta paisanos, los cuales fueron dispersados a causa de un ataque de Beresford. Buenos Aires repleto de actos contra los invasores. El desplazamiento de Sobremonte fue el 14 de agosto de 1806. Tras un cabildo abierto, quitó al virrey el mando militar de Buenos Aires por un negocio del vecindario. Pueyrredón y los grupos populares que tenían decisiones importantes desde Córdoba, Sobremonte se acercaba. Delegó en Liniers el mando de las fuerzas de capital, conservando el gobierno en el resto del virreinato. La audiencia asume la dirección política de Buenos Aires. Sobremonte pasa a Montevideo. Se abre una seria fisura. El representante del rey en América ya no era el mismo de antes. La creación de milicias. Permanecen las naves británicas en el Plata. Temen un nuevo ataque. Bajo la dirección de Liniers comienzan a agruparse los cuerpos armados y el cabildo abierto. El 14 de agosto, para evitar otro desastre similar al de junio, dividen las fuerzas en unidades militares. Jefes elegidos por los hombres. No era un sistema de ejército profesional. Las milicias populares estaban formadas por la Legión Patricia, la cual estaba formada por 1.300 efectivos nativos de Buenos Aires, cuerpo de indios, morenos y pardos, arribeños, comandado por Cornelio Saavedra. Los húsares
dirigidos por Pueyrredón, formados también por porteños cazadores, anuladores gallegos, catalanes, etc., y en total eran 8.000 hombres, veteranos. Se arma el pueblo. Sobremonte teme que en 1810 se verían las consecuencias. Difícil de reunir los recursos y armas, por ejemplo, la pólvora de Chile. Se aprovecha el material tomado de los ingleses y municiones de Perú. Los uniformes que eran confeccionados eran de color azul y blanco, hechos con paños tomados de naves inglesas por el contrabando. En 1807, Buenos Aires contaba con un ejército numeroso y entusiasta. Deficiente en instrucciones, la oficialidad surgió de la burguesía porteña. Desconocidos aspectos de la actividad militar. La defensa se dio en 1805 por una posible invasión inglesa. Ya era difundida en Buenos Aires. El capitán Francisco vio La defensa se dio en el año 1805 por una posible invasión inglesa. Ya era difundida en Buenos Aires. El capitán Francisco vio una flota británica en Brasil. Esta flota era de la expedición de David Bail. El virrey Rafael solicitó refuerzos a España. El ejército había sufrido muchas bajas. Solo recibió cañones y sugerencias de armar al pueblo. 2 de enero de 1806. El bergantín arribó a la ensenada de Belgrano. Liniers armó una flota. Virreinato de Liniers. Misión Sasseney 1808. Sasseney arribó al Plata comisionado por el emperador francés para lograr el reconocimiento de José I como rey de España. Liniers aceptó esta tratativa y despachó al enviado de regreso. Sin embargo, su actitud no reforzó su posición ante los españoles. La prisión hizo que se depositara el mando en Liniers. Pareció alcanzar la cumbre de su carrera política, pero en verdad se venía a su fin. Pese a su popularidad entre los criollos, este guardaba su lealtad a la corona hispana. Sin embargo, los peninsulares de Buenos Aires no confiaban en él por su origen francés. La caída de Sobremonte, ocurrida después de la Junta de Guerra del 1807, recayó el mando militar en todo el virreinato, conservando la audiencia en el poder político. Sobremonte fue reemplazado. Intrigas lusitanas. Los objetivos del rey, proclamar la jura de Fernando VII, motivaron que Montevideo se separara de su mando, integrándose allí una junta encabezada por Francisco Javier de Helio. La corte portuguesa arriba, Río de Janeiro, efectuado por la protección del escuadrón inglés. Extender su dominio al Plata, nuevo factor de inquietud. Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, esposa de Joaquín VI, aspira a ser reconocida en Buenos Aires. La conspiración de 1809, 1 de enero de 1809. Movimiento juntista en Buenos Aires. Intento de motín, apoyado por el Cabildo y tropas de origen hispano. El objetivo era reemplazar a Liniers por una junta similar a las surgidas en España. Mariano Moreno fue uno de los partidarios de la emancipación. Adhirieron al movimiento a la posibilidad de independencia. El carácter realista de la intentona. Moreno se aparta. Las milicias porteñas permanecen fieles. El golpe fue desbarato. Martín Absaga, jefe. Varios de su partido desterraron a Patagones. 11 de febrero, Sevilla designa nuevo virrey. Baltasar Hidalgo de Cisnero. De una posible invasión inglesa se dio en 1805, ya era difundida en Buenos Aires. El capitán Francisco vio una flota británica en Brasil. Esta flota era de la expedición de David Bail. El virrey Rafael solicitó refuerzos a España.
El ejército había sufrido muchas bajas, solo recibieron cañones y sugerencias de cómo armar al pueblo. El 2 de enero de 1806, Argentina arribó a la ensenada de Barragán. Liniers armó una flota para defender las costas. En 1788 este fue enviado al virreinato como capitán del puerto. El gobernador convocó a las milicias para enfrentarse de la posible invasión. A dicha convocación acudió Gaspar II. A este se le asignó de vigilar las costas. Segunda invasión en el año 1806, caída de Montevideo. Comenzaron a arribar las unidades londinenses a La Plata. Auchmuty actúa contra Montevideo. Las consecuencias fueron decisivas. Sobremonte fue arrestado y enviado a España. Una junta de guerra, jefes de milicias, formados por audiencias de porteños, cabildo, 800 hombres, 16 cañones, desembarcaron en la ensenada de Barragán. El combate de miseria. Liniers salió con las milicias, quiso evitar la lucha con la población. Fue un serio error, por esto mandó a luchar a campo abierto. Fue derrotado. La defensa, el plan del jefe inglés había sido embosado por Gower. Whitelaw dividió su ejército en 13 columnas. El 6 de julio ambos bandos negociaron. El 7, Whitelaw aceptó capitular ese día, rendía abandonar el Plata.